Listo, entonces, ya saben, cuando necesiten preguntar algo, abren el micrófono, si no, pues lo dejan ahí cerradito, no hay problema. Entonces, en esto nos quedamos la vez pasada. Este era el ejemplo de la viga T, ese era el que hicimos. Esto era para revisión, donde teníamos una sección de viga ya reforzada con sus dimensiones y todo, y queríamos hallar el momento. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a mirar es el diseño, que es cuando yo tengo los momentos actuantes y es hallar el refuerzo de la viga T. Partamos de el análisis estructural que vimos la vez pasada, ¿sí? A manera de resumen. Entonces teníamos que era una viga donde la zona comprimida tiene forma de T, zona comprimida en su forma de T, por lo tanto es una viga T. Entonces esta viga nosotros la descompusimos en dos partes. Una donde consideramos la compresión en la aleta, o sea, aquí teníamos esta zona comprimida, que es la zona de compresión en la aleta, y por tener comprimida esta zona se me genera un acero de refuerzo sub F. Vamos a llamar sub F a todo lo que tiene que ver con la aleta, y F es como si fuera una estructura metálica. ¿Sí? Entonces, teníamos que este acero es ASF y el acero ASF resiste un momento MNF. Esa era una primera parte y la siguiente era una por compresión en el alma. Entonces, esta compresión era dada por bueno, por compresión en el alma me daba un acero de refuerzo ASW. Entonces, todo lo que tiene que ver con el alma es sub W. Tenemos que me genera un acero ASW y ese acero ASW resistía un momento MNW. Al final, el momento resistente total de la viga era la componente de la aleta más la componente del alma. Asimismo, también teníamos la componente para el acero, teníamos el ASF, que es la componente de la aleta, más el ASF, que es la componente por el alma. Sí, entonces eso es en resumen, como para estar todos en sintonía de lo que está como sucediendo. Ahora, vamos a mirar cómo es el procedimiento de diseño, ya para diseño como tal. Como siempre, vamos a desarrollar el diagrama de flujo de cómo funcionan las cosas y partimos con nuestros datos de entrada. Entonces, tenemos una geometría. Esta geometría que yo aquí coloqué luz, separación y HF. Estos datos los necesito, pues son dados por mí también como diseñador, pero hacen parte de la geometría de la estructura en general, ¿sí? La generalidad. Ahora, las cargas, pues las cargas las necesito para poder analizar la estructura y los materiales que también son dados por mí al momento de diseñar. Después de tener eso, procedemos a predimensionar. Entonces, hallamos la altura, ¿sí? El ancho y este D. ¿Cómo es este tema del D? Yo debo establecer un valor de D', que es el recubrimiento. Bueno, de hecho no es el recubrimiento, es la distancia que tiene hasta el centroide del acero. Entonces, definir eso es importante. Eh, si yo lo voy a colocar, si yo pretendo que me den dos filas o tres filas de acero, pues debo colocar de una vez un D' más grande que 60, o sea, 90 o 120, de tal manera que yo pueda considerar que le puedo poner más filas de acero. ¿Sí? Si no llego a colocarle, digamos, si yo lo coloco para una fila, después me dan un montón de varillas que no me caben en una fila, pues yo tendría que rediseñarlo hasta obtener el que me cupieran las varillas. ¿Sí? Entonces es importante detallar bien ese valor de D para saber qué le vamos a colocar. Después de tenerlo predimensionado, pues calculamos B. Este B es ancho efectivo, o sea, el ancho en la parte de arriba. Este B lo calculamos por medio de las limitaciones que decíamos de la norma, que decía que B tenía que ser menor a D cuartos, que de acuerdo a los anchos salientes de las aletas. Sí, tenemos unas limitaciones que vimos la vez pasada, entonces de acuerdo a esas limitaciones yo defino cuál es el ancho efectivo. Una vez yo lo tengo predimensionado, tengo el ancho efectivo, ya podría calcular el peso propio. Simplemente haya por gamma como siempre lo hemos hecho, y después del peso propio hallamos el momento último. O sea que antes yo tuve que hallar cuánto era la carga última y ahora tenemos el momento último. Hasta ahí es el análisis como tal de la luz. Análisis.
Entonces aquí sí empezamos con el diseño como tal. Lo primero, necesitamos calcular este AS. ¿Qué es ese AS que está ahí? Entonces, miremoslo acá un poco más en detalle. Tenemos que está la viga T, entonces ancho efectivo, altura del espesor de la placa o el patín. Tenemos el D y tenemos el BW, una viga T. Vamos a asumir que toda la compresión está colocada en el patín o en la placa. La placa está completamente comprimida. ¿Eso para qué lo estoy haciendo? Para tener un parámetro de comparación a ver si es viga T o no. Si la compresión se supera en el del más grande que el espesor de la placa, entonces, perdón, entonces sería viga T. De lo contrario, pues no sería viga T. Yo tengo que empezar por algo y yo asumo que está sucediendo eso. Eso quiere decir que este sería mi diagrama de esfuerzos. A, esta altura A, es igual al HF, ¿sí? Tengo el diagrama de compresiones, rectángulo de compresiones, 0.85 F'(C), aquí está mi centroide, y el brazo entre las dos fuerzas es D menos HF medio. Esta consideración es asumida, yo no sé si eso está pasando. Entonces, con ese parámetro vamos a verificar una condición límite de resistencia. ¿Cuál es la límite de resistencia? Pues ese, que el momento último, que es el actuante, por lo menos sea igual al resistente. Eso es lo mínimo. De ahí para allá yo tengo problemas, ¿sí? Entonces, si yo garantizo que esta condición límite se cumple, estaremos por el funcionamiento adecuado de la vía. De aquí vamos a despejar Mn, ¿sí? Dividimos entre pi. Y ahora lo que vamos a hacer es hallar Mn como fuerza por brazo. Fuerza por brazo, ¿sí? Fuerza por brazo. Esas fuerzas son la compresión, esfuerzo, 0.85 F'(C) por área, HF por B. HF por B. Y en el caso de la tensión, es AS por FY, el AS total. AS total por FY. Entonces aquí lo voy a hacer por el lado de la tensión, porque mi misión es hallar este AS, ¿sí? El AS asociado a la compresión del patín. Entonces reemplazo este valor de T aquí y nos da eso que está allá y despejamos el AS. MU sobre phi FY por D menos HF medios. Ese valor que está ahí es el que habíamos colocado en el diagrama. ¿Listo? Entonces, así es que lo vamos a tantear. Vamos a asumir que el patín entero está comprimido y qué acero de refuerzo se me está generando en esa condición. Después de eso, como ya sabemos qué parte de tensión vamos a tener, veamos qué parte de compresión nos va a dar ahora. Entonces, la parte de compresión la miramos con el A, o sea, la altura del bloque de compresiones. ¿Sí? Vean que aquí este A es sobre B efectivo. B efectivo. Esto es muy importante siempre saber con qué B se trabaja. Este es B efectivo. ¿Sí? Veamos de dónde sale esa ecuación. Aquí vamos. ¿Sí? Como ahora mi misión es encontrar este A que está aquí. Esta A. Lo que yo voy a hacer es tomar las cargas de compresión y de tensión e igualarlas. Ya tengo una fuerza hacia la izquierda, ¿sí? Y que es la compresión, una fuerza hacia la derecha que es la tensión, por lo tanto deben ser iguales. Reemplazo estos dos valores de fuerza, los reemplazo en la ecuación, ahí están, y de ahí voy a despejar el valor de A, que es el que necesito. Si se dan cuenta de dónde sale B efectivo, B efectivo sale de esta ecuación, es por B efectivo. Entonces, de aquí queda que A es igual a ASFY sobre 0.85 F'(C) por B efectivo. De ahí estamos sacando, entonces estoy asumiendo que tengo este acero por tensión y asumo que tengo esta altura del bloque de compresiones para este acero, ¿sí? Asumiendo. Después de que tengo esas dos suposiciones, ahí sí entro a mirar la realidad. Entonces comparo. El A que calculé debe ser mayor al HF. En caso de que no sea mayor, ¿qué es lo que sucede? Pues que simplemente es una viga rectangular. Entonces, como es viga rectangular, pues no pasa nada y hacemos todo el proceso de revisión como viga rectangular, como lo vimos al principio del semestre. Y pues ahí pues termina el asunto por la viga T, ya no es viga T. ¿Listo? En el caso
de que A sea mayor a HF, quiere decir que vamos a tener una parte de compresión dentro del alma y se nos vuelve viga T, ¿sí? Entonces se vuelve viga T y empezamos a calcular las cosas de la viga T. La primera que calculamos es esa que aparece ahí, ASF. Es el acero producto de la compresión en los patines. ¿Por qué es el primero en calcularlo? Pues si miramos aquí, solo depende de los materiales, que son datos de entrada, y las dimensiones que ya están dados por acá por el camino. No depende de nada más, no tiene ningún cálculo adicional. Entonces es un acero que por geometría yo lo puedo hallar. Y ese acero me permite hallar el momento resistente por compresión en los patines, que es este MNF. Este MNF también solo depende de la geometría y cuestiones de materiales, que es ASF, que ya lo dijimos, y FY material de menos HF medios, que es de las dimensiones. Aquí tenemos momento nominal, que sería resistente, por efecto de compresión en el patín. Entonces vamos a hacer una revisión muy importante. Esta revisión a verificar que el momento nominal F sea mayor que el momento último. ¿Para qué estamos haciendo eso? A ver, alguien que me diga para qué vamos a hacer eso. Para verificar que no falle, ¿Cómo así que no falla? pues el momento último es el momento último que resistiría esa viga como tal. Y el momento nominal sería la carga, bueno, la fuerza o la carga que se le ejerce de momento, ¿no? Para el diseño. Bueno, eso es cierto, pero entonces ¿por qué lo estoy revisando en ese momento? Porque estoy tomando solamente el MNF y no espero a tener el momento total de la vida. Para ver si necesita modificar las secciones. No, por ahí no es la cosa. ¿Qué pasa si eso no llega a ser cierto? Que el momento, bueno, qué pasa si es cierto más bien? Si el momento nominal F es efectivamente mayor que el que está actuando. Se debería modificar la sección ¿Qué o pasa? modificar el material. No, o sea, momento nominal, estamos hablando de un momento que actúa o que resiste. ¿Qué dicen? ¿El nominal es resistente o actuante? Actuante. El nomi- ¿Ah? ¿Los Profe, yo creo que la nominales? duda está precisamente ahí. El MNF es el momento nominal final y el MU es el actuante. Es que, pues yo por lo menos tengo la duda ahí. No, acuérdense que ese sub F no es final. Ese F es del flange, o sea, de la aleta. O sea que ese es el momento que resiste por compresión en la aleta. ¿Sí? O sea, nominal quiere decir resistente. El último viene siendo el actuante. Entonces volvemos a la ecuacióncita. ¿Qué pasa cuando ese momento nominal en la aleta es mayor que el momento último? Ah, no nos va a rendir Pues entonces. quiere decir que fallaría, ¿no? Entonces, pues se modifica la sección. No fallaría. Sí, pero ¿cómo va a fallar si el nominal es resistente mayor que el último que es actuante? Al contrario, no falla. ¿Qué me dijeron por ahí? Ah, ¿qué hacemos? ¿Para qué es eso? ¿Por qué estamos revisando eso ahí como tan en la mitad? Pues entonces sería lo contrario, no fallaría y pues se revisa para saber si se modifica o no. Ahí sí me mata. O sea, me dice, no falla, pero la va a cambiar. Entonces, ¿para qué la va a cambiar si no falla? Pues sería como Pero por ahí es como la... una verificación.
pues en caso de que sí fallara, entonces tendría que devolverse a cambiar ya sea el material, el concreto, mejorar el concreto o aumentar la sección. Bueno, pero la pregunta es así. O sea, el momento nominal es mayor que el último. ¿Qué pasa? Pues que Profe, vamos bien y continuamos. profe, Ajá, cuénteme. lo que yo entiendo es que el momento nominal F es es lo que aguanta las aletas, ¿sí? Entonces ahí sería para Sí, saber, o sea, el momento último es como tal lo que ejerce el resto de vigas, ¿sí? ajá. Entonces ahí sería saber, o sea, es para saber si esas aletas aguantarían el peso y el momento de ese resto de viga. Es lo que yo entiendo, no sé si estoy en error. Ah, sí, exacto. Eso es lo que está pasando ahí. Tienes razón, eso es lo que está pasando. ¿Y qué pasa si eso es cierto? Si con solo las aletas le soporta todo el resto. ¿Qué pasa? Mm, Pues ya no habría que modificar la sección de ninguna, o sea, no habría que modificar la sección de las aletas. No sé, ahí ya. Pues si solo las aletas las resisten, entonces tendríamos una viga rectangular, porque no necesitaríamos la otra parte, ¿o no? Ah, por ahí sí es la cosa. Exacto, no necesitamos la otra parte. Sigue siendo una viga T, porque ya dijimos que la compresión, aquí, el bloque de compresión es A, es mayor a HF, o sea, es una viga T, ya lo sabemos. Pero no necesitamos ese el alma. O sea, con la compresión que se me genera en las aletas tenemos suficiente. O sea, nos ahorramos trabajo. Si con solamente el MNF soporta toda la carga de la viga, ¿sí? Todo el MU, entonces, ya, se acabó. El AS final es el ASF. No necesitamos nada más, ¿sí? Entonces, eso es lo que está, por eso esa verificación es importante. Nos ahorra trabajo. No necesitamos calcular nada del alma. Con solo la compresión del patín podemos resistir toda la carga que necesitamos. ¿Listo? Esa es la intención de esa revisión. Entonces, como ya eso es todo, o sea, ya el AS, que se acuerdan el dibujito completo AS era el de la viga completa, es igual a la SF, entonces se acabó el asunto. Nos falta es verificar que ese AS que estoy colocando cumpla con la cuantía, ¿sí? Entonces, lo verificamos. Calculamos la cuantía, vean que este es B efectivo, porque estamos trabajando como si fuera viga T. AS sobre B efectivo sobre D. Esa es la cuantía. Y la comparamos con la cuantía balanceada para viga T. 0,75 cuantía para la viga T. Esa era esa ecuación, esta ecuación grandotota. Esta, que de hecho nosotros la teníamos partida en pedazos, que aquí decía B por CB, bueno, aquí ya está puesta toda la ecuación, ¿sí? Entonces comparamos esas dos. Y la comparación es que si la cuantía que yo he calculado, que le coloqué a la viga, es menor que la cuantía para viga T, en ese momento, pues si cumple, pues se acaba el problema. Ya tendríamos diseñada la viga, porque nuestra misión aquí, nuestra misión encontrar es el AS, la cero de tensión. Eso es lo único que queremos encontrar. Entonces ya está encontrada y cumple, se acaba el problema. Si no, tendríamos que redimensionarla. Nos devolvemos hasta acá al principio. ¿Listo? Incluso cabe la posibilidad que al devolverme acá al principio, cambié las dimensiones, momento, no sé qué, y de pronto no es viga T y se va como viga rectangular. Perfectamente posible. ¿Listo? Pero sí es importante verificarlo. Verificar si esta cuantía está cumpliendo. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa si no? Si efectivamente este momento llega a ser menor que el momento último. Entonces, si eso no cumple, pues necesito el otro momento, necesito el MNW. En esa ecuación con la que estoy calculando el MNW. Momento último sobre phi menos MNS. ¿Eso de dónde sale? Entonces, miremos. ¿Sí? ¿Cuál es ese momento resistente por compresión en el alma? Yo tengo que la condición límite de resistencia es que el momento nominal por mucho sea igual al momento último.
es mi condición límite de resistencia. De aquí despejo el momento nominal y ahora voy a reemplazar ese momento nominal como la suma entre el momento nominal del patín más el momento nominal del alma, ¿sí? Este es el de la viga completa y aquí está por el patín más el alma, ¿sí? Y ahora despejo el MNW, que es el que quiero hallar, y pasa esta acá a restar. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que MNW es la resistencia que me hace falta después de restarle a lo que está actuando lo que ya le coloqué de resistencia. Es el excedente de que me hace falta. Entonces necesito resistir esto. Ya yo tengo pues ¿cuánto me hace falta? Es así, claro, el asunto. ¿Sí? Como me hace falta este MNW, entonces ahora la misión es saber cuánto acero se necesita para resistir este MNW. ¿Listo? Entonces, venimos acá. Necesito hallar cuánto acero necesito para eso. Para eso vamos a calcular un RU. Este RU perfectamente no se puede llamar RU, pues porque no tiene que ver con la carga última, sino con el MN, o sea, es un momento nominal. Vean que esta ecuación es la misma pero diferente, ¿sí? Primero, aquí no dice MU, sino MNW. Y no está sobre phi. ¿Por qué no está sobre phi? Pues porque el phi lo trae el MU, véanlo aquí. ¿Sí? MU sobre phi. Como aquí esto es un momento nominal, pues no necesita el phi. Lo otro, vea que aquí dice BW, porque lo que yo estoy hallando es con respecto al alma únicamente. O sea, ya no es B efectivo como en los otros casos, B efectivo, sino este es BW, el ancho de abajo, el ancho del alma. Por D cuadrado, que D siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces, teniendo el RU, ya podemos hallar la cuantía de la manera tradicional. Entonces, hallamos la cuantía, yo le puse cuantía W para diferenciarla de las otras. Cuantía W que se calcula con la ecuación cuadrática común. Esta que hemos hallado siempre. El 85 F'(C) sobre Fy, 1 menos raíz de 1 menos 2RU sobre esta. ¿Sí? Cuantía común y corriente. Claro que este RU de aquí, pues es este que acabo de calcular. ¿Listo? Entonces, con esta cuantía, ya puedo calcular cuánto es el AS. Claro que este AS que yo voy a calcular es ASW. O sea, cuantía W por el alma, la W es por el alma, ¿sí? Por BW, que es ancho del alma, por D. Si vea que este es BW. BW. O sea, toda esta cuestión es por el alma. Y por lo tanto, todo tiene su índice W por ahí metido. ¿Sí? Entonces, después de tener ASW y ASF, ya yo puedo calcular cuánto es el acero total, que simplemente es la suma de los dos. Entonces, lo sumo. Y en este momento, AS es este mismo AS que yo tengo acá. O sea, ya cumplí con lo que necesito hallar, que es AS. ¿Sí? Entonces, como ya tengo el acero total, lo que sigue es verificar la cuantía. Procedemos a verificar la cuantía. En el momento en que ya yo estoy verificando cuantía, como yo aquí ya yo tengo acero total, aquí lo empiezo a trabajar con B efectivo. B efectivo, nuevamente. O sea, esta misma ecuación, pero con el acero ya total. ¿Sí? Y por lo tanto, pues, calculamos la cuantía balanceada con esta ecuación algo total y lo verificamos. Entonces, otra vez llega aquí. Si cumple, se acaba. Si no cumple, pues nos toca devolvernos más o menos como hasta por acá. Lo mismo, puede que lleguemos aquí y nos da viga T y de pronto ahora no necesita el alma y sale por este lado. No sabemos. ¿Sí? Lo importante es ver que las posibles salidas que tiene el diagrama son o sale por viga rectangular o sale como viga T. No tiene más salidas. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento que tenemos para diseñar. Tenemos unas dimensiones, analizamos la viga, probamos si es viga T o no, y si no es viga T, pues es viga rectangular. Si es viga T, miramos si con el patín tenemos, y si no, pues también le agregamos el arco. De eso se trata. ¿Listo? No sé qué pregunta tengan hasta ahí. Veamos el ejemplo entonces. Entonces, este ejemplo también lo vamos a desarrollar así en Excel directamente. Aquí está el ejemplo de aplicación. Entonces, diseñar la viga para el puente que se requiere
para soportar una carga viva de 50 kilómetros por metro. Ahí está, ese es un puentecito muy básico y ahí está la viga T. Sí, en este caso vean que yo ya coloqué todas las dimensiones, es porque yo quiero hacer el ejercicio tendencioso para que me dé viga T siempre y no se vaya a escapar por cualquier otro lado. Pero igual les voy a decir cómo se hace para sacar las dimensiones de la viga. ¿Listo? Sí, entonces, ¿alguna pregunta mientras que les vamos abriendo aquí el Excel? Venga, yo tengo una pregunta. Bueno, Digamos que nos diera la carga en kilopascales, o sea, kilonewton metro cuadrado. Ahí ajá. para pasar la kilonewton metros se multiplicaría por el ancho efectivo, o sea, por 1.20 metros. Sí, exacto, se multiplica por el ancho efectivo. Ah, Eso ok. acá. Listo, voy a ir compartiéndoles la pantalla para ver todo el ejercicio. A ver. Bueno, entonces aquí vamos a colocar un archivo de Excel, ¿sí? Vamos a colocar aquí también, como para no dar tanta vuelta, el diagrama de flujo y poderlo seguir más fácilmente. Entonces vamos a llevarnos el diagrama de flujo aquí en la hoja. Pues que hasta ahí por ahora y vamos a ver cómo. Entonces, como la forma como yo los manejo, ya les dije que eso no es obligatorio, pero es la manera como lo hago. Coloco aquí título, diseño de vigas T, ¿sí? En esta primera casilla, numeración. En esta vamos a colocar nombre de las variables. En esta de aquí yo coloco las variables. Aquí normalmente le coloco otra fuente diferente. En esta vienen valores y en esta unidades. Listo. Entonces, empecemos. Lo primero dice aquí, dice geometría. Bueno, entonces dice LS y HF. Vamos a regirnos exactamente lo que dice ahí. Tendríamos aquí la geometría, primero la geometría. Entonces dice luz de cálculo. Entonces, la luz de cálculo que dice ahí, vamos a colocarla como L cálculo, ¿sí? Ponerle otro nombre. Y habíamos dicho, bueno, voy a traerme el ejercicio también para acá. Démonos este dibujito. Colocarlo aquí al lado. Entonces tenemos luz de cálculo 13 metros. Voy a trabajarlo en milímetros. ¿Sí? ¿Qué otro dice aquí? S. Esta S, pues es una sola viga, pues no es que tenga S como tal. Como aquí separación. S, pero este valor realmente yo no lo tengo. Pues dejémoslo así en blanco. Y dice HF, espesor de la placa. Entonces, espesor de la placa, HF, que para este caso, vamos a traer también el otro dibujo. Para este caso, aquí lo tenemos que es 10 centímetros. Aquí, sí. Todos estos datos son dados por el usuario. Entonces voy a colocarlos con rojo para marcar que son datos modificados. Listo. Entonces tenemos ahora el predimensionamiento. No, aquí más datos de entrada, perdón. Dice materiales y cargas. Coloquemos primero las cargas, así como dice allá. Cargas, entonces tenemos la carga muerta. En este caso dice, no tengo carga muerta. En este caso no tiene ninguna carga muerta. Entonces aquí colocamos el 0. Si en este caso no hay carga muerta, pues si hay, pues le coloco kilonewton por metro. Profe, ¿no se utilizaría el peso propio? Sí, pero ese no es carga muerta, ese es peso propio. ¿Sí? O sea, incluso si quiere hacer un modelo en SAP o en ETAP, es conveniente separar el peso propio de las cargas muertas adicionales, como acabado, diseño rasgo, toda esa cuestión. Es bueno separarlos. Sí, entonces en este caso, muerta como tal, no tiene. ¿Listo?
Entonces, sigamos, lo otro es la carga viva. La carga viva, L, dijimos que era de 50 kilómetros por metro. Es un dato dado por nosotros. Hasta ahí tenemos las cargas. Y entonces aquí hay otro dato de entrada que son los materiales. Entonces tenemos el concreto, que concreto es, lo que necesitamos del concreto es el F'(C), es de 21 megapascales, y tenemos el otro dato del concreto que necesitamos es el beta-U, para poder calcular la cantidad balanceada, y ese depende del F'(C), o sea que es un dato que normalmente va a variar, pero pues digamos que en este caso también podría ser dado por nosotros, amarrado o no al concreto es dado por nosotros. Y por último, pues el acero de refuerzo. Entonces, acero de refuerzo, nos interesa el acero de refuerzo, el FD. Aquí es 420 megapascales. Y con eso tenemos todos los datos de entrada. Entonces ahí está completo todo el base de los datos de entrada. Ahora, de hecho yo podría bautizar todo esto, así, con un título aquí más arriba. Digamos que esto es todo el capítulo A de datos de entrada, para que quede más organizado. Entonces, vamos con la parte B, que es la parte que ya tiene que ver con el predimensionamiento. Este predimensionamiento, entonces, y lo primero del predimensionamiento dice H, B, W y D. Entonces, esto pues ya está tendencioso para aquí, con estas alturas me funciona. Sin embargo, yo lo voy a colocar aquí los datos. Entonces, altura de la viga. La altura de la viga la vamos a sacar de donde se sacan todas las alturas, de la tabla. Vamos a colocar mejor aquí. Esto sale de la tabla CR95, ¿sí? Que es la que dice las alturas de acuerdo a la condición de apoyo, ¿sí? Entonces, para este caso que es una viga simplemente apoyada, si no estoy mal, es L sobre 14. O sea, L sobre 14, y entonces esto me viene dando en milímetros. Acuérdense que estos son alturas mínimas, entonces vamos a tomar como altura definitiva 1 metro. Y 1 metro es porque ya lo había puesto antes. Voy a ponerle menos, sí, o sea, 95, sí, lo que sea. Pero es para que me dé mi ejercicio tendencioso, ¿sí? Entonces, altura. Lo otro, el ancho del alma. Entonces, ancho del alma de la viga. El ancho del alma, BW, le vamos a colocar 500. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? El D. Entonces, este D está ligado a la cantidad de refuerzo que yo espero colocarle. Para eso definimos la altura del recubrimiento más. Voy a colocarle aquí recubrimiento, aunque sabemos que eso no es como tal recubrimiento, es como distancia al centroide. Bueno, entonces pongámosle aquí distancia al centroide de refuerzo. ¿Sí? Entonces esto es el D' famoso. Para una viga de este estilo, viga simplemente apoyada, normalmente los momentos son muy altos y es posible que eso me dé un montonón de acero. Entonces, considerémosle un D' alto para tener la posibilidad de colocarle mucho refuerzo. O sea, me refiero 3 filas, pues 120 son 3 filas, 90 son 2 filas, 60 es una sola fila. Dado el caso que si digamos yo le pongo 60 y me da que le toca colocarle 20 varillas, pues yo no voy a colocarle las 20 varillas en 50 centímetros de ancho, no van a caber aquí. Entonces tendría que modificar esto y recalcularlo. Claro que eso recalcularlo suena como si fuera la tragedia del mundo, y en una hoja de Excel es simplemente cambiar el número y ver qué pasa, ¿sí? Pero vamos a hacerlo como debe ser, y la idea es esperar que tenga mucho refuerzo. ¿Sí? Si nos llega a dar poquito, igual lo acomodamos en 3 filas, no tiene misterio. ¿Listo? Entonces, D',
120 milímetros para 3 filas. Con eso podemos calcular la altura efectiva. Altura efectiva, el D solito, que viene siendo la altura, esta, menos el D prima. Sería el D efectivo. ¿Qué otra cosa necesitamos? Creo que nada más con eso. ¿Sí? Entonces, miremos ahora el ancho efectivo. Ancho efectivo. En este caso, como es una sola viga, el ancho efectivo debería ser de una vez este 1,20. ¿Sí? Porque yo no tengo cómo salirme de ese parámetro. Sin embargo, voy a poner aquí todas las condiciones como para ver cómo sería ese cálculo. Esas condiciones voy a sacarlas aquí de la presentación. A ver cuándo fue que vimos esas cosas. A ver, ¿dónde está? Aquí están. ¿Sí? Entonces son estas condiciones. Entonces voy a llevarme esas condiciones para la hoja de cálculo. Esto lo voy a llevar para la hoja de cálculo. Entonces, a ver, tenemos ahí 3 condiciones. Entonces, condición 1 y pues condición 2 y 3. 2 y 3. Entonces, la condición 1 dice L cuartos. Entonces, esa L cuartos, esa es luz de cálculo. Luz de cálculo. A ver, es igual a luz trabajémoslo en 100 milímetros. Entonces dice que el ancho efectivo mínimo ahí sería, por esa condición, 3250. La otra condición dice que B debe ser menor que BW. Voy a colocar aquí la formulita, BW más 16H. Entonces BW es este más 16 por HF. Va por acá los datos de entrada. Listo. Da 2100. Y la condición 3 dice BW más LN. Entonces, en este caso, en especial, pues yo no tengo este LN como tal, porque yo tengo un pedacito de voladizo. ¿Sí? Entonces, casi que puedo decir que es el LN es completo estos dos, ¿no? Bueno, la verdad es que este es un caso muy especial. Yo diría que esto aquí sería BW, así me está sumando. Aquí es BW más el LN aquí, ¿cuál sería? No sé, es que en este caso voy a colocar como si esto fuera el ancho completo, ¿sí? No sé, la verdad no sé qué ponerle ahí porque para el caso no aplica más, porque es más sano colocarle no aplica. Listo. En todo caso, el ancho efectivo debe ser el menor de todos esos, ¿sí? El menor de todo es lo que yo voy a colocar como ancho efectivo. Para este caso, yo voy a tomar que ese mínimo va a ser lo que ya yo tengo aquí de ancho, este 1,20, porque no tengo más viga para donde pensar que va a haber más o menos. Profe, una pregunta. Digamos, bueno, en este caso ese 1,2 es, digamos, un caso especial, ¿cierto? Pero normalmente, ¿cómo se trabajaría ese LM? No, normalmente nosotros vamos a tener las cosas así. Esa es la condición normal. ¿Saben? Vamos a tener una placa, ¿sí? Que tiene varias vigas y por lo tanto este LN va a ser esas separaciones. Entonces ya yo tengo que mirar cuánto hay desde aquí hasta acá, más este B para ir comparando todos los datos, así como lo vimos la vez pasada. Están las condiciones, esa. Ahí están las condiciones. Esta es la condición normal, lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Lo que pasa es que el caso que yo tengo es especial, yo no estoy metido dentro de una placa, sino que tengo solamente una viga sola, está suelta. Entonces, esta condición general no es la que estoy teniendo. ¿Listo? Entonces, esta es la condición normal, un entrepiso. O por lo menos, no sé, o el mismo puente, pero con 2 vigas. Yo tengo una sola. No sé si con eso contesta la pregunta.
Entonces, O sea, digamos, el LN en este caso sería el LC, ¿sí? no, es que no aplica. Es que no lo veo cómo aplica, porque realmente no es el LC tampoco. Sí, el N es entre vigas, mira lo que es entre vigas, y el S es lo que sobresale de la... Ah, no. O sea, es que de verdad no aplica, Ah, sí, ya. ¿sí? Digamos que es un caso demasiado especial. Sí, ya. Bueno, mejor dicho, no me voy a desgastar con el tema de explicar que este sí o el otro no, es que realmente este caso es así, claro. Digamos que hay veces que tenemos casos raros. Entonces, para este caso raro ya sabemos que este B, bueno, normalmente hubiera sido el mínimo, pero para este caso es 1200 en nuestro caso, ¿sí? Voy a ponerlo aquí recalcado y requete marcado para que se sepa que es porque el ejemplo me lo inventé raro, es que estamos tomando este valor y no es por ninguna otra razón adicional. Si no, pues tocaría hacer este calculito, que realmente no es grave. ¿Listo? Entonces, esto es el valor de B. Déjame meter esto también en ese formato agresivo, que se note que estamos hablando de algo extraño. Listo. Entonces ahí está. Ese es ancho efectivo, o sea que voy en este cuadrito. Ancho efectivo. Ahora sí calculamos peso propio, que efectivamente, como decían antes, es una carga muerta, pero es bueno considerarla siempre aparte. Peso propio es una condición muy particular de la estructura, que no es bueno mezclarla con las demás cargas, a pesar de ser de naturaleza muerta, como cualquier otra carga muerta. Entonces, peso propio es... Ingeniero, Sí, cuéntame. es que no comprendí muy bien cómo salió el B, ¿no? El ¿Cómo ancho sería el qué? efectivo no, el B, ¿cómo tomaste esos 1200? Bueno, Realmente no entiendo. ¿está clara de dónde salió? Bueno, Sí, o sea, tú sí, sabes sí, que tenemos tres alternativas. ¿Listo? sí, Estas alternativas, que son las normales, es cuando yo tengo un entrepiso. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Qué pasa? Yo en este caso no tengo un entrepiso, tengo una viga sola. ¿Sí? Entonces, lo único que me puede colaborar con la compresión de la parte de arriba es el ancho total de la placa. No tengo más para dónde agarrar. ¿Sí? No tengo la situación que decía aquí en la teoría. A ver, ¿cómo es que está la situación de la teoría? Esta, donde yo tengo una parte que colabora y otra que no. ¿Sí? Esta situación yo no la tengo, sino que todo tiene que colaborar porque aquí no hay más para dónde agarrar. Es una situación muy especial, tengo una sola vía. Por lo tanto, mi ok, ancho efectivo es 1200, es que no tengo como más. Lo que pasa es que les puse estas condiciones porque, pues, para que vean que eso hay que hacerlo. Porque perfectamente, como puedo decir, tengo un solo ancho, le coloco 1200 y acabo de... ¿Listo? ok. Listo, ¿No? listo, ingeniero. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿en qué íbamos? Ah, peso por... Entonces, Pero una pregunta, cuéntame. en el gráfico de arriba no se ve que está simplemente apoyada en ambos extremos, entonces no estaríamos hablando de 2 vigas y los 13 metros, pues, ¿Cómo así? ¿Cómo así? o sea, sí, 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 o sea, pues respecto a ese gráfico, yo entendería que el LN sería 13 metros menos BW, ¿no? No, no, sus 13 metros son a lo largo, o sea, esta es sección transversal y esto es visto de lado, o sea, esto sí no tiene pierde, ¿sí? O sea, este pedacito que está acá arriba, esa línea oscurita negra, es esta placa, está visto de lado. No sé por qué, Ah, ¿sí? ya Es entiendo. sección transversal, ¿sí? Bueno, entonces, peso propio. Calculamos el peso propio de la forma como siempre lo hemos calculado, o sea, el área de la viga por el gamma. Entonces el área, tenemos el área, vamos a calcular, bueno, de muchas maneras. Calculemos primero el área de la placa, entonces HF por este B que está aquí. Esto le sumamos el pedazo de acá abajo. Este pedazo es la altura total menos el HF, ¿sí? Y esto por
este ancho. ¿Listo? Ese es el área. Entonces, esta área está en milímetros. Vamos a dividirla entre 1 por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6 para que me den metros cuadrados. Y la multiplicamos por 24. ¿Sí? Área por gamma, como siempre lo hemos calculado. Entonces, kilonewton por metro. Y peso propio. Y aquí salimos del peso propio. Ahora vamos para calcular el MU. Entonces, ese MU vamos a meterlo en el siguiente capítulo, que este es el análisis. El análisis estructural. Y para este caso es una viga simplemente apoyada, entonces digamos que es más claro el asunto, pero podemos tener cualquier tipo de viga. Entonces, en análisis estructural tenemos, como lo que queremos hallar es MU, vamos a partir por calcular la carga última. Entonces, carga última va a ser 1.2 B más el peso propio, ¿sí? Más 1.6 por L. Para este caso, sin más cargas solo verticales, esta es la carga última. Entonces aquí colocamos la ecuación, 1.2 por D de 0, lo pude ahorrar, bueno, más el peso propio, y más 1.6 por la carga viva. Carga viva que es la viva. Listo. Entonces, esta es la carga última. La carga última. Siguiente, como ya tengo carga última, pues colocamos aquí el momento último. Momento último, como esta liga simplemente apoyada, pues entonces estamos del lado fácil. Ingeniero, qué pena, es que no entendí cómo calculó el peso propio de la viga. El área de la viga, área por gamma, como siempre lo hemos hecho. Área por gamma. Lo que pasa es que hay muchas maneras de calcular ese área. ¿Sí? Yo aquí la calculé como el área de esta zona. Esta zona de aquí es, ¿cómo lo que acá? Entonces, el área de esta placa ahí dice, 0.1 por 1.2, ¿sí? 0.1 por 1.2. Ahora el área de este rectángulo de acá abajo. Entonces, este pedacito de aquí hasta aquí es 1 menos 0.1. Y este pedazo es 0.5. Entonces, el otro pedazo de área es 0.9 por 0.5. Entonces, ahora tenemos que el área total es este más este. O sea, calcular un área normal. Hay muchas maneras, digamos que a mí me parece más sencillo así. Y este valor lo multiplicamos por 24, como siempre. Por 24, 13.68. Área por gamma, como si fuera una viga común y corriente. Entonces aquí, área por gamma, 13.68. ¿Sí? No sé si quedó más claro el asunto. Sí, Inge, muchas gracias. Ok. Listo. Entonces, ¿en qué vamos? Ah, el momento último. Entonces, este momento último, como es una viga simplemente apoyada, entonces, pues es fácil. Aquí es WU por L al cuadrado sobre 8. Sí, este es fácil. W por L cuadrado. Dicho, para mi nomenclatura, esto es LC. Al cuadrado sobre 8. Si no fuera una viga simplemente apoyada, pues me toca hacer los diagramas y todo el asunto. O sea, eso no tiene misterio. Entonces, lo calculamos. Tenemos W por L. L, ¿dónde está? Acá arriba. A ver si está en milímetros, voy a pasarlo a metros. Aquí, media mil. Al cuadrado sobre 8. Ese es el momento. Listo, este momento estaría en kilonewton por metro. Ese es el momento último. Y hasta aquí tenemos el tema de análisis estructural. De aquí en adelante comenzamos con el diseño. O sea, toda esta parte, de ahora en adelante, esto sí ya es el diseño. Entonces, de diseño de la viga. Aquí yo no sé si rectangular o T. Digamos que yo puedo plantearle ahí. Entonces, este carga última no le puse nomenclatura. Pongo la nomenclatura aquí al momento, que es lo que está allá en el cuadro. Entonces, diseño de la viga. Lo primero que vamos a hacer aquí es
así como dice en el esquema, es estimar el valor de AS. Entonces aquí, valor de acero de refuerzo estimado. Ya sabemos que está estimado considerando la compresión únicamente en el patín, o sea, AS. Esto es igual, según dice aquí, MU, que es este, ¿sí? Dividido entre, pero esto tengo que pasarlo por 10 a la 6 para que me quede en newton por milímetro, ¿sí? Sobre, dice phi FY D menos HF medios. Entonces, phi por FY, aquí arriba, por D menos HF medios. Y ahí ya queda. Entonces, esto es acero total, pero considerando únicamente comprimido el patín o la expresión de la placa. ¿Listo? Después calculamos el bloque de compresiones, que es este A que está aquí. Entonces, ese es altura del bloque de compresiones estimado. Le llamamos A. Y esta A dijimos que era igual a AS por FY sobre 0.85 Φ' por B. Entonces, AS por el FY que está acá arriba, dividido entre 0.85 por F'C por B, pero este B es B efectivo. Entonces este B es este B. ¿Listo? Entonces tenemos ahorita altura del bloque de compresión. Esto estaría aquí en milímetros. Lo siguiente, ya tenemos esos dos, y aquí lo que vamos a hacer es verificar. Entonces ahora vamos a verificar que este A sea efectivamente mayor a el HF para que sea una viga T. Entonces, verificamos. Si este valor de A es mayor a HF, ¿sí? Entonces, pues es una viga T. Una viga T. Contrario, pues es una viga rectangular. Viga rectangular. Para este caso, viga T. ¿Listo? Que eso era lo que esperábamos, pues el ejercicio tenía su tendencia. ¿Listo? Entonces, viga T. Como es viga T, entonces aquí entra el procedimiento a calcular las dimensiones como si fuera viga T. Bueno, de hecho, la hoja realmente buena debería decir viga rectangular y aquí no seguir con el cálculo de la S, sino de una vez entrando como viga rectangular. Pero digamos que para el ejemplo, no me voy a ponerla así que sea totalmente automática. Entonces, si aquí ya dice que es viga T, entonces entra por aquí y calcularía este valor, ¿sí? ASF. O sea, este es el valor del acero de refuerzo por compresión en la aleta, por el patín. Ese se llama ASF. Este sí es real. Entonces, este ya no es estimado, este es real. Y aquí esto es igual a 0.85 F'C aquí, sí, igual a 0.85 por F'C sobre Fy, ¿sí? Sobre Fy por HF por P menos BW, o sea, P, que es este, menos BW. Listo. Ahí está, nos da 2.935, este valor estaría en milímetros cuadrados. Trabajo en megapascales y milímetros y todo me da en milímetros cuadrados. Listo, tenemos ASF. Ahora lo que vamos a calcular es
el momento resistente por compresión en la aleta. O sea, el MNF. Ya habíamos dicho que era A sub SF, que ya calculé, por el FY, y ese por, a ver, por D menos HF medios. D menos HF medios. O sea, por, aquí coloquémosle D menos HF medios. Listo. Ese es el valor. Este me está dando el newton por milímetro. Entonces, aquí lo dividimos entre 1 por 10 a la 6 para que me quede en kilonewton por metro. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ya teniendo este valor de MNF, lo siguiente es verificarlo. Hacer esta verificación a ver si es necesario hacer esto o ya terminamos. ¿Sí? Entonces, revisamos. Si el valor de MNF llega a ser mayor que el último, entonces el acero es suficiente. Entonces, aquí, suficiente acero. Suficiente acero y AS debe ser igual a ASF. ¿Sí? Si no, pues toca calcular MNW. Eso se trata. Si tiene suficiente, pues hasta ahí llega. Si no, pues necesitamos el resto. Para este caso, necesitamos el resto. ¿Sí? La idea de la hoja buena es que aquí, si aquí llega a no necesitarlo de una vez de la salida, es tanto y se acabó. Digamos que no vamos a llegar a tal grado de detalle. Ahora, después de este vamos a calcular el MNW, que es lo que me está pidiendo ahí que necesito. O sea, el momento resistente por compresión en el alma. Se llama MNW. Este MNW dijimos que lo vamos a calcular como lo que falta, como el excedente. Entonces es igual a MU sobre phi menos este MNF que yo calculé acá. Ahí está, eso es lo que me hace falta. Aquí me pasé, son 2 números. Y este se llama en kilonewton por metro. ¿Listo? Ese es el momento nominal que me hace falta. Ahora, ya tengo el que me hace falta. Ahora necesito saber cuánto acero se requiere para que se genere este momento. Entonces calculamos primero este valor de RU. Entonces, como aquí cálculo de RU, no hay más cuestiones. Esto es igual a MN sobre B, pero este es BW, que es este por D, que es este al cuadrado. B por D cuadrado. Bueno, esto es 1 por 10 a la 6 para cuadrar las unidades. Por 1 por 10 a la 6. Ahora sí, normalmente este RU viene en 3 decimales y aquí me estaría dando en menos. ¿Sí? Entonces con este valor de RU ya yo calculo la cuantía. Esta cuantía la puedo calcular también por la tabla. ¿Sí? Entonces, parece que nosotros teníamos una tablita ahí donde se miraba el valor de RU y encontramos todo, también se puede mirar ahí. Por ahora pues lo voy a colocar con la cuadrática pues, para que me quede formulado. Entonces, esta cuantía es igual a este valor que está acá. Dice aquí 0.85 por F'C sobre Fy, ¿sí? Por 1 menos la raíz de 1 menos 2 por el RU, que es el que acabo de calcular, dividido entre 0.85 por F'C. Entonces aquí me pasé,
por F', listo. Y cierra, cierra, cierra. Esa es la cuantía. Esa es la cuantía, pero de acero adicional por el alma, ¿sí? Entonces ya, teniendo aquí esta cuantía, ya puedo calcular el acero. Rho por BW por D. ¿Ya? Este es ASW. Este se llama acero de refuerzo por compresión en el alma. Es igual a acero de refuerzo por compresión en el alma, Rho por BW por D. Es decir, siempre es el mismo. Ese es el acero. Y esto me está dando en milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, aquí ya teniendo esto, de hecho esto de colocarle titulito cuantía cero por compresión en el alma. Ajá. Aquí tenemos aquí 3, acá 2, bueno, aquí. Ya tengo los dos aceros. Teniendo los dos aceros, ya puedo calcular cuál es el acero total. Acero total de la viga. Es AS, viene siendo la suma de ASW más ASF, o sea, tal como está aquí. ASF más ASW, es lo que sigue. Y ese es el acero que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Probar la cuantía. Entonces, y lo siguiente, vamos a revisar cuantías. Entonces, primero vamos a calcular la cuantía colocada. Cuantía colocada. Esta cuantía, pues es la cuantía total. Como esta sí es total, aquí es AS sobre B, pero este sí es B efectivo por D. ¿Sí? Este sí es AS B efectivo por D. Esta es la cuantía total colocada. Y la comparamos con la cuantía máxima. Cuantía máxima. Ya habíamos dicho que esa era cuantía de la viga T. Ya habíamos dicho. Entonces, viene aquí, con la otra fuente, para que se entienda. Y eso es esta fórmula grandota. Entonces, esa sí me la voy a traer de acá, que esa está muy larga. De acá. Esa está muy larga. Entonces, aquí está la... Esta es la que vamos a utilizar. Entonces dice, punto 85 por F'C, ¿sí? Sobre B, ¿qué era? B de Fy, sobre B por D por F, B por D por Fy, ¿sí? Entonces este primer término por, abrimos paréntesis, dice HF está acá arriba, HF por B menos BW. Entonces B, este menos BW, que está aquí arriba, B menos BW, más, dice, beta 1, que está aquí, beta 1 por la deformación unitaria del concreto, punto 0.03, por el módulo de elasticidad, 200.000 megapascales, por D, aquí arriba D, y por D y por BW, que es este. ¿Listo? Y eso sobre el FY, lo tenemos acá. A ver, ¿dónde está? Aquí está, el FY más punto 0.3 de formación unitaria del concreto por 2 por 10 a la 5, que viene siendo 200.000 megapascales, el módulo de elasticidad del acero. Y ahí está el día.
esta es la cuantía máxima, pero la que vale no es esta, sino 0.75 esta. Entonces, aquí le vamos a colocar que esto es 0.75, esta cuantía es igual a esta por 0.75. Esa es la cuantía. Y aquí revisamos. Sí, la cuantía máxima es efectivamente mayor que la colocada, entonces, bien, ¿sí? Contrario, pues hay que rediseñar. Hay que rediseñar. Listo. Entonces, para este caso, y pues ahí terminaría el procedimiento. O sea que yo la viga la debo reforzar con este acero. Este es el acero que yo debo colocar. Y básicamente, ¿cuánto es esto? 6.654. O sea que si le colocara varillas de pulgada, serían 13 varillas de pulgada que tendría que colocar. Entonces, por eso es tan importante definir este de prima. Que aquí le puedo colocar 3 filas de eso. Entonces, esto en 3 filas, siempre son 2 filas de 4 y una de 5. ¿Sí? Puedo colocarle 3 filas sin problema. Si yo le hubiera puesto aquí un valor más pequeño, pues el acero, pues probémoslo, ¿no? Y le coloco 60 para una sola fila. Se supone que esto de aquí para allá debió cambiar todo. Ahora me dan 12 varillas de pulgada, ¿sí? Entonces 12 varillas no las puedo colocar aquí en 50 centímetros. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que las cosas funcionen. ¿Listo? Y pues tocaría rediseñarlo. 2 filas, a ver, 2 filas. Todavía es un montón. Bueno, en fin. Digamos que ya uno con la hoja bien hechecita, se pueden mirar muchas alternativas. Cambiar concretos, mirar hasta dónde me dan los anchos, en fin, se puede hacer muchas cosas. Ese sería el procedimiento. Ese es el procedimiento. No sé qué preguntas tienen al respecto. Esto sería bueno que lo guardaran. ¿Alguna pregunta, observación? Todo clarísimo. Comentario. ¿Todo bien? Buenas noches, profe. Profe, ¿podría repetir, por favor, el de prima? El de prima. Ah, bueno. Eso es lo que expliqué ahorita. Este de prima, esto quiere... Sí, es que no le entendí bien por qué le colocó 120. Bueno, se supone que esta es la distancia que hay desde el fondo de la viga hasta el centroide del acero de refuerzo. O sea, centroide es la palabra clave. Si yo tengo, por ejemplo, como en esta, como en que, aquí, como en esta viga que tengo una fila de aceros de refuerzo, entonces esa distancia diría de este centroide hasta acá abajo. Cuando es una sola fila de aceros de refuerzo, estas distancias están del orden de 60, 70 milímetros, ¿sí? Cuando es una sola fila. Si yo aumento la cantidad de filas, como en esta, que ya tiene 3 filas, entonces el centroide va a ser desde aquí abajo. Entonces en este caso, el centroide va a ser desde aquí abajo hasta el centroide de todo esto, o sea, más o menos ahí está marcado, como hasta la mitad de esta. ¿Sí? Entonces ya no son los mismos 60 o 70 milímetros, sino que es mucho más, por ahí 120, 150 de pronto, dependiendo de cuántos vaya a separar yo estas varillas. ¿Sí? Entonces, si yo voy a considerar que le voy a colocar 3 filas, pues este valor lo debo también pensar para eso. O sea, si yo voy a colocar una sola fila, yo puedo colocar este valor en 60. 2 filas lo puedo colocar en 90, o sea, entre estas dos el centroide por aquí. Entonces, más o menos 90. ¿Sí? 3 filas, pues el centroide de acá. 4 filas, pues va subiendo. ¿Sí? Entonces es importante saber esto, porque cuando yo le defino cuántas filas voy a poner, esa cantidad de filas debo colocarla en el refuerzo final. O rediseñarlo, dado el caso que no me cumple. No sé si quedó más claro el tema del de prima. Sí,
Sí, profe, muchas gracias. ¿Qué otra duda tienen por ahí? Ingeniero, ¿es posible que nos comparta el link de la repetición de la clase de hoy, por favor? Sí, yo siempre se la subo en el aula.